poder concentrar todo en 15 minutos, pero si lo hizo el profesor Llanos con todo el conocimiento que tiene, no me cae duda que puede que yo también lo alcance a hacer. En la sociedad, como bien explicó Samuel, la sensación de inseguridad ha ido aumentando año a año. Y cada año también la seguridad ciudadana se pone como uno de los pilares dentro de las campañas políticas, dentro del sentir nacional, dentro de las políticas públicas, etc. Vemos también que la sociedad ha ido, para poder legitimarse culturalmente, ha ido sancionando socialmente a las personas que cometen un delito. Y muchas veces la sanción social podría, o ellos quisieran que fuera mucho más gravosa que la sanción jurídica que se le aplica a la persona por haber cometido el delito. Es así como tenemos gente que hoy lo que busca es acentuar las penas de distintos delitos. Hay otras personas que lo que buscan es la reinstauración de la pena de muerte. Hay otras personas que buscan que no solo sea la sanción una privación de la libertad ambulatoria, sino que también buscan que la privación sea de otros derechos distintos. Lo que esperan esas personas es que el día de mañana nosotros agarremos a los delincuentes y los mandemos a una isla a que hagan trabajos forzados, olvidando algo que es muy importante. ¿Qué es eso muy importante? Para hacer esto yo les voy a pedir a todos que cierren sus ojos un momento. Levante la mano quien tiene hijos. Levante la mano quien tiene hijos. Ya, perfecto. Ahora con los ojos cerrados, recuerden cuando ese hijo que nació era un recién nacido. La devoción que tenían por ese primer hijo. Pueden bajar la mano. La devoción que tenían por ese primer hijo. Vamos a imaginar una noche. Una noche que parece tranquila por el momento. Y de repente yo escucho un ruido en el living o en la sala de mi casa. Por la inseguridad que me decían los medios que había, por el populismo penal de los gobiernos, yo decidí, para autoprotegerme, comprar un arma. Saco el arma del cajón porque escuché el ruido. ¿Y qué quiero yo? Proteger a ese hijo. Saco el arma del cajón, le pongo un par de balas y me dirijo al living. Lógicamente, ninguno de nosotros, o prácticamente ninguno de nosotros, está preparado realmente para usar esa arma. Pero yo estoy dispuesto a hacer todo para proteger a mi hijo. Veo que hay una persona en el living y simplemente lo apunto con el arma y le descargo el cartucho encima, completo, disparando absolutamente todos los tiros. De eso nos han dado cuenta. Que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede estar en el banquillo del acusado. Porque esa persona va a estar en el banquillo de los acusados hasta que se establezca que fue por legítima defensa, va a estar ahí hasta que se vea alguna circunstancia eximente de responsabilidad. Pero va a estar ahí. Y las mismas personas que pedían un aumento de las penas pueden ser víctimas de ese aumento de las penas. Es decir, en el momento que nosotros decimos que se aumenten las penas sin pensar en la proporcionalidad que tiene que haber entre la pena y el hecho cometido, también estamos pidiendo que en un futuro, que puede ser probable, nos lleguen a castigar a nosotros mismos. Ahora, sigamos imaginando, sigamos viendo esta situación. Yo tengo un hijo pequeño. ¿Qué voy a hacer con ese hijo recién nacido si deciden a mí llevarme a la cárcel? Los hombres en este momento tienen que abrir todos los ojos por el simple hecho de que no hay ninguna posibilidad de que se queden con su hijo. Ni en Chile, ni en Argentina. Aquí la legislación no es de género. Aquí el hombre que comete un delito, aun cuando sea papá soltero, aun cuando no exista otro apoyo familiar, no va a poder estar con el niño. Por tanto, este ejercicio solo lo podemos seguir haciendo con las mujeres que hay presentes en este público. Y vamos a ver
dos situaciones distintas dependiendo del lado de la cordillera donde nos encontremos. En Chile o en Argentina. Si estamos en Chile, a esa mujer la van a llevar a cumplir su pena a un centro penitenciario femenino, como se le denomina, y el que la misma ley dice que tiene que tener espacios adaptados para recibir a las madres en los prenatal y postnatal, y para las mujeres también embarazadas. Podrá acompañar la madre a su hijo hasta que cumpla 2 años, norma que en algún momento se flexibilizó con el fin de, en realidad como excepción. ¿Para qué? Para que esa mujer que tenía a su hijo y cumplió 2 años no tenga que separarse inmediatamente de él, por ejemplo, porque va a salir lo de los meses venideros para cumplir su condena, o porque en ese momento no hay quien se quede con los niños, porque el papá del niño está preso también, etc. ¿Qué se busca con esto? Cuando se producía la separación en Chile, se producía a los 2 años y 1 día. Llegaba una persona y le decía, bueno, muchas gracias, me llevo a su hijo. Y si ese niño no tenía dónde quedarse, era institucionalizado en los centros del Sename, lo que solía ser una separación absoluta y para siempre del niño con su madre. Este plazo de 2 años, se estableció porque se decía que después de los 2 años los niños comenzaban a darse cuenta de la realidad carcelaria que vivían y que eso podía ser contrario a su integridad psicológica. Algunos decían que podían replicarse las actitudes del delito, etc. Tan importante es este tema para las mujeres que están privadas de libertad, que cuando vino el Papa Francisco en el año 2018 y visitó el penal de mujeres, la dirigenta de las mujeres detenidas le dijo, por favor, Papa, ayúdenos a intervenir y que se nos amplíe el plazo a 3 años para poder estar con nuestros hijos. Como era el Papa el que estaba acá, la presidenta Michelle Bachelet formó una comisión y se comenzó a estudiar, o eso dicen, porque nunca trajo ningún fruto. Esa es la situación que se vive actualmente. Si me pongo a citar normas y todo, voy a perder el tiempo para la reflexión y eso es lo que no quiero. En Argentina, si esta misma situación se hubiese vivido, si se determinaba que no había legítima defensa, la persona es condenada, nuevamente, si es un padre, descartemos la posibilidad, el padre no va a poder estar con él. Que creo que es algo que tenemos que hacer hincapié en algún momento. Porque si estamos hoy hablando de avance en políticas de género, es fundamental que también esto sea una de las reflexiones que nosotros podamos hacer. Porque la política de género es igualar a los géneros. Y esto es algo que afecta directamente a los padres que tienen que cuidar a niños menores de edad o en su edad temprana que caen en la prisión. En Argentina, la norma es distinta. Se modificó hace un par de años. ¿Por qué? Porque permitían a las madres estar en centros de detención, también supuestamente con espacios reformados para la situación, hasta los 5 años. Y el año 2008 hubo una reforma en la cual se dijo que a grupos vulnerables, no solo a la mujer, sino que hay distintos casos, que a grupos vulnerables se les iba a permitir cumplir esa condena en prisión domiciliaria hasta que cesara esa condición de vulnerabilidad. Entonces, entre ellas se estableció, por ejemplo, el interno enfermo cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia, al interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, al interno discapacitado cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel, al interno mayor de 70 años, y aquí vienen las que nos importan y lo que nos convocan, la mujer embarazada y la madre de un menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo.
La verdad, esto, si lo analizamos desde la óptica de derechos humanos, que trata de avanzar hacia el respeto de la dignidad humana y el cese de la pena corporal como única forma de cumplimiento de condenas, se ve perfecto, se ve muy avanzado, etc. Inclusive, hay algunas instituciones argentinas que dicen que esto es un derecho. Es decir, la persona que cumpla alguna de estas condiciones de vulnerabilidad, se le debe conceder sí o sí la supresión de su prisión a arresto domiciliario. Pero eso lo dice la norma. Porque dentro de los casos es muy poco aplicable. ¿Y por qué es poco aplicable? Porque los jueces están haciendo controles sobre la situación más allá de la condición de vulnerabilidad. Es decir, no es un derecho de la persona por tener esta condición, sino que al contrario, la persona, si cumple los requisitos, puede postular a, y si el juez lo determina, la va a dejar y le va a reemplazar la forma de cumplimiento de su condena. Es decir, con reforma o sin reforma, Argentina claramente está un paso por sobre nosotros en cuanto a la edad de los niños que pueden vivir con las madres. Pero esta norma que les estaba contando recién no es algo que se aplique en todo momento. De hecho, son la minoría de los casos. Ahora yo quiero hacer la siguiente reflexión porque se va terminando el tiempo. Y es la siguiente. ¿Quién es el que pone a la madre y dice que la madre debe cumplir su rol de madre desde una cárcel? ¿Quién es el que decide agarrar a esa persona y decirle, señora, usted no puede seguir en libertad y tiene que trasladarse a ese lugar? A ese lugar, no a otro, a ese. Ese es el Estado, mediante el poder punitivo del Estado. Y por otra parte, llegan los distintos organismos y nos dicen que el bien superior del niño, que es fundamental en todos estos casos, no es estar privado de libertad porque los recintos no cumplen con las condiciones. Recintos que mantienen Estado y que obliga a las personas infractoras de ley a vivir en esos lugares. Es decir, ¿quién en realidad está cometiendo la vulneración de los derechos? Si yo quiero que una persona esté detenida en un espacio y aparte finjo que para el mundo internacional que a esa persona yo la voy a llevar y más encima va a poder ser madre dentro del lugar porque están las condiciones, lo mínimo que yo puedo hacer es generar todas las condiciones necesarias para que ese niño que está detenido junto a su madre se críe en libertad. Porque no es como a nosotros los latinoamericanos nos hacen creer. No es que las cárceles deban ser lugares oscuros, húmedos. No. Si nosotros cercáramos toda esta manzana con el parque incluido y pusiéramos casetas de vigilancia, perfectamente podría ser una cárcel. Con juego en las plazas, con salas para educarse, con departamentos para vivir, etc. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Y cuál es el gran problema latinoamericano? Que las cárceles no están hechas para la reinserción de los internos, sino que están para que esos internos se queden ahí y simplemente dejen de ser problema para la sociedad. Pero el gran problema, y para terminar citando a uno de mis profesores del doctorado, el doctor Del Percio, es que no nos hemos dado cuenta, pero se genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas de seguridad mal remuneradas, con lo que sus cuadros tienden a provenir de los sectores más carenciados. Estos detienen a otros pobres, que a su vez roban a otros pobres, pues los ricos tienen custodias y viven en barrios con seguridad privada, y van a parar a cárceles, donde son vigilados por miembros del servicio penitenciario, que también ganan magros sueldos. Allí,
aprenden a delinquir mejor y a odiar a una sociedad que es incapaz de brindarles ninguna esperanza de futuro. Muchas gracias.